Como ciencia, la medicina nos enseña que la enfermedad es una disfunción del cuerpo que impide al individuo moverse y actuar libremente en el mundo. En cuanto tal, la enfermedad debería anticiparse, diagnosticarse y, como en una guerra, combatirse. El cuerpo es una cosa extraña, sin embargo, precisamente porque no puede reducirse a este estatuto de cosa. El cuerpo es una cosa, pero una cosa que se es. Siempre es la encarnación de una persona susceptible de vivir y pensar los eventos de su vida corporal de una manera diferente a la teorizada por la medicina. ¿Por qué elegí hablar de Wasabi, una novela publicada en 1994, en un coloquio sobre la postpandemia? Porque en ella, el escritor argentino Alan Pauls exponía ya su propia concepción de la enfermedad en las antípodas de los discursos esencialmente negativos y amenazadores a los que hemos sido sometidas cada día durante estos 2 últimos años. Como para Woolf, la enfermedad representa para Pauls una oportunidad de salir del encadenamiento mecánico e irreflexivo de las actividades cotidianas para hacer el vacío y recrearse a la vez a sí mismo y a sí mismo en relación con las y los demás. En esta ponencia analizaré cómo esta concepción de la enfermedad se manifiesta en Wasabi, examinando primero el tratamiento del tema en su conjunto y centrándome luego específicamente en la transformación corporal del narrador protagonista, descrita por él como una enfermedad. En Wasabi, la mayoría de los personajes tiene algún problema de salud, a comenzar por el narrador protagonista, alter ego de Pauls, quien sufre de narcolepsia y tiene en la nuca un quiste sobrenatural cuyo crecimiento no para, quiste sobrenatural al que él mismo se refiere, me repito, como una enfermedad. Ni siquiera el personaje del médico, supuestamente el más calificado para prevenir y tratar los problemas de salud, escapa a esta tendencia. También se describe como enfermo. Y no solo este médico está enfermo, sino que es algo incompetente. Diagnostica a la esposa del personaje de Pauls una crisis de hígado, mientras que lo que siente corresponde en realidad a los primeros síntomas de un embarazo que a estas alturas aún ignora. Notemos que la homeópata consultada por el narrador protagonista a propósito de su inquietante quiste no es mucho más hábil, pues su tratamiento no tiene el menor efecto. Y curiosamente, es un personaje sin la menor formación médica, ni siquiera alternativa. Su amigo y colega, el dramaturgo chino, cuyo nombre nunca se precisa, el que trata el quiste en cuestión de la forma más eficaz. De la presencia de numerosos personajes enfermos, de un médico igualmente enfermo y de una homeópata cuyas intervenciones resultan infructuosas, ya puede deducirse que para Pauls la enfermedad es al menos tan normal como la salud, lo cual evoca la idea simple pero profunda de Georges Canguilhem, según la cual lo anómalo no es enfermarse, lo anómalo sería más bien gozar continuamente de una perfecta salud. En el mismo orden de ideas, cabe destacar que Wasabi ni siquiera presenta la enfermedad como un problema que requiere una solución. Leyendo las líneas iniciales de la novela, cuya primera imagen es la del quiste, se podría suponer que conforme progresará la trama, se recibirán más informaciones sobre las circunstancias de la formación de esta protuberancia, la cual en algún momento preocupará al personaje de Pauls y eventualmente tendrá que ser extirpada. Nunca es el caso. Nunca es el caso, no obstante, sus dimensiones gigantescas y sus efectos sobre el cuerpo del narrador protagonista, que se dobla progresivamente bajo su peso, en ningún momento el quiste es considerado por él como problemático. Este acepta su enorme joroba e incluso se siente orgulloso cuando otras personas le preguntan si le pueden sacar una foto.
Tampoco los demás personajes problematizan el quiste. Por un concurso de circunstancias desafortunadas, reducido a la condición de vagabundo durante un viaje a París, el personaje de Pauls es duramente golpeado por varios hombres ebrios. Su amigo, el dramaturgo chino, lo acoge en su casa y durante 2 semanas cura con paciencia cada una de sus heridas, pero significativamente no toca la protuberancia. Esta, dice el narrador, y lo cito, refiriéndose al dramaturgo chino, la protuberancia lo había cautivado desde el primer día. Sus cuidados, que siempre fueron minuciosos, adquirían un carácter sentimental cada vez que los consagraba al espolón, como si esa anomalía no fuera la aberración ósea que era, sino un prodigio del cuerpo, el milagro que alguna providencia había puesto en su camino para que él, su único devoto, lo mantuviera vivo. Fin de cita. Consagrar, prodigio, milagro, providencia, devoto. En este extracto, el narrador aplica un léxico religioso al quiste que subraya la índole divina que adquiere a los ojos de su amigo. Su esposa, por su parte, tampoco expresa dudas o preocupación por el quiste, al contrario, piensa en comprarle a su marido un gorro de lana, no para proteger del frío su cabeza, sino la famosa protuberancia. Su esposa, la esposa del narrador protagonista, actúa de forma similar con sus narcolepsias, como si fueran algo absolutamente banal. Inventa un juego cuyo objetivo consiste en readoptar, al cabo de los 7 minutos precisos que dura cada narcolepsia, la posición exacta en la cual ella se encontraba en el momento del colapso para que su esposo no se dé cuenta de su ausencia pasajera y darle así la impresión de que nunca se ha dormido. Es más, como el dramaturgo chino que erige la excrescencia en milagro religioso, la mujer del narrador protagonista atribuye a esas narcolepsias un carácter sobrehumano. Mientras que él las considera como puras pérdidas de tiempo, ella propone al contrario que se trata de un ahorro de tiempo cotidiano que algún día llegará a prolongar la existencia de su marido, como, y la cito, como si fuera una especie de reserva que alguna vez habría de reaparecer bajo la forma de una prórroga. Fin de cita. El discurso médico, como algunas de nuestras prácticas sociales, tiende a asociar la enfermedad a la deficiencia y al sufrimiento. La literatura, sin embargo, tiene el poder de resistir, contradecir e incluso invertir las asociaciones que otras instituciones producen, reforzadas a veces por la propia literatura. Esto es precisamente lo que hace Alan Pauls en Wasabi, una novela en la que la enfermedad se presenta no solo como una condición difícil, por no decir imposible de evitar, sino además como una experiencia de posible empoderamiento, un estado físico incluso superior a la salud. Y ahora me explico. En las primeras páginas de Wasabi, la homeópata que examina el quiste diagnostica solamente una pequeña acumulación insignificante de grasa. Pronto su error se hace evidente, pues dicho quiste adquiere proporciones inverosímiles, sin que, insisto, el personaje de Pauls jamás lo problematice. Esta metamorfosis corporal, iniciada por el quiste, se acelera durante los días de vagabundeo en París cuando recibe una fuerte paliza. En este estado, totalmente irreconocible, con el quiste gigantesco, con la golpiza que ha recibido, el narrador protagonista erra un tiempo en las calles de la capital francesa y declara a propósito de su transformación, lo cito, era el transcurso de los días lo que yo padecía, o más bien el privilegio de ser contemporáneo de mi propia degradación. Cada día que pasaba mi sufrimiento dividía el mundo por alguno de sus componentes. Un día eran las calles, otro el cielo, después eran los rostros, la luz, el idioma y así de seguido. Fin de cita. La metamorfosis del narrador
alcanza aquí su clímax. Pero por intensa que sea, y repito que esta metamorfosis lo reduce al estado de vagabundo monstruoso, él no la percibe negativamente. Habla de privilegio, de la degradación e incluso un poco más lejos de depuración. Durante este periodo en que se ve obligado a quedarse a su pesar en margen de la sociedad, todo desaparece a su alrededor. Los rostros de las demás personas, la luz, el idioma, etc., todo se desvanece sucesivamente hasta no quedar más que un solo recuerdo que tiene para él el valor de una auténtica revelación. El de una tarde de tormenta que pasaron juntos su mujer y él sentados en un banco de madera frente al estuario de Saint-Nazaire. Califica este recuerdo enigmático de verdadero, y lo cito, de verdadero rayo de sol, y es en ese preciso momento cuando su amigo, el dramaturgo chino, lo descubre yaciente en las calles de París, lo lleva a su casa y lo cura. Esta depuración de la realidad que trae consigo la metamorfosis del narrador protagonista y sobre todo la plenitud que logra encontrar en ella, en esta metamorfosis, refuerzan la concepción positiva de la enfermedad que Pauls expone en Wasabi. Hay que recordar, en efecto, que aplica a todo este proceso el campo léxico de la enfermedad. Dice, por ejemplo, refiriéndose al dramaturgo chino, y lo cito, fue dramaturgo chino que no tiene ninguna formación médica, me repito, dice de él, fue el enfermero más fiel, el más atento y desinteresado. No me hizo ninguna pregunta. Trabajó con mi enfermedad como con un material opaco que tuviera que doblegar a fuerza de obstinación y de confianza. Fin de cita. Esta plenitud, la iluminación a la que es susceptible de llevar la enfermedad, hace eco a lo que ya había escrito sobre el tema Virginia Woolf en On Being Ill, un breve texto aparecido en 1926 en la revista The Criterion, donde defendía la idea de que, más allá de la incomodidad y del sufrimiento, la enfermedad ofrece la concentración y el tiempo necesarios para tomar perspectiva, pensar, tomar conciencia de nuestra finitud y determinar qué es lo principal y qué es lo accesorio en la existencia. La metamorfosis, y por lo tanto la enfermedad, funciona de esta manera en Wasabi. Tal como la leo, esta novela no es, o no es solamente, la historia de una degradación, es también la historia de la autorrealización emocional e intelectual que es posible lograr en la enfermedad. Y he hablado mucho hasta ahora de las primeras páginas de la novela, voy a saltar ahora hasta las páginas finales. En las últimas páginas, solamente después de enfermarse y de transformarse, para retomar la metáfora empleada en la novela, el personaje de Pauls acepta su paternidad en el sentido propio como figurado. Reconoce por primera vez a su hijo, algo que no había podido hacer hasta entonces, y logra al fin superar su bloqueo creativo para dar nacimiento a la novela que el lector tiene entre sus manos, la novela analizada en esta ponencia. Solamente después de enfermar, transformarse y recuperarse es capaz de hacer todo esto. Y voy concluyendo. No quisiera que esta relectura de Wasabi en tiempos de postpandemia pudiera interpretarse como una falta de respeto por la medicina o por el dolor que ésta alivia todos los días. Nadie aceptaría vivir mañana con la medicina de ayer. Lo que sugiere es simplemente que por admirables que sean los progresos médicos, la teorización médica de los cuerpos no es la única visión posible, incluso si hoy en día, como ha demostrado la pandemia, se ha vuelto dominante. No hay a priori ninguna razón para limitar la enfermedad a una disminución corporal, una amenaza o un fracaso, ni tampoco tiene que evaluarse exclusivamente en términos estadísticos. Puede ser todo esto, pero también, y no tiene por qué ser incompatible, puede ser la ocasión de reexaminar bajo una nueva luz algunas de las cuestiones fundamentales de la vida, como sugiere el autor de Wasabi, donde un extraño mal sin nombre
que no se parece a ninguna enfermedad conocida, pero que por esta misma razón es a la vez todas las enfermedades y bien puede remitir, por lo tanto, al coronavirus. Este extraño mal sin nombre aparece aquí como la fuente de autorrealización del personaje del autor. Hemos sabido, cada uno, cada una y como sociedad, aprovechar la oportunidad ofrecida por la pandemia de reinventarnos. Es una pregunta que dejo abierta para nuestro debate. Y si me quedan unos segundos, ¿sí? Bueno, es una reflexión que me quería guardar, pero ya que Cristina abordó el tema, me voy a lanzar. Más de una vez he estipulado que Wasabi se estructura en torno al alter ego ficticio del autor, Alan Pauls. No podría concluir esta presentación sin precisar que esta novela integra en realidad un corpus más amplio, mucho más amplio, de autoficciones que, como ella, relativizan la perspectiva médica sobre la enfermedad o incluso la discapacidad. Y me refiero a las autoficciones escritas, por ejemplo, y para no citar más que algunos nombres mexicanos recientes, por Guadalupe Nettel, Julián Herbert, Beatín o Uga. Desde su nacimiento, el concepto mismo de autoficción implica un cuestionamiento de las nociones de objetividad y de verdad, pues contrariamente a la autobiografía tradicional, presupone que el ser humano es incapaz de conocer lo que sea, incluido y sobre todo uno mismo, sin sistemáticamente inventar. Mi hipótesis es que estas dudas en cuanto a las capacidades humanas de conocer la verdad se manifiestan en cierto número de autoficciones de las que forma parte Wasabi. Estas dudas se manifiestan en una revalorización de la enfermedad y de la discapacidad, así como una relativización paralela del saber médico e incluso científico en general, que descansa precisamente sobre estas mismas nociones de objetividad y de verdad. Muchas gracias por su atención.